Bioética en urgencias y estados críticos. El imperativo de salvar vidas causa el máximo conflicto entre los clínicos de urgencias y otros clínicos. Los clínicos de urgencias reconocen que algunas de las intubaciones y reanimaciones que llevan a cabo no serán deseadas por los pacientes o sus familiares representantes. Casi todos los clínicos de urgencias han sido reprendidos en alguna ocasión por un intensivista o un médico privado por reanimar a un paciente que no debió haber sido reanimado. A pesar de todo, el imperativo de salvar vidas comienza cuando se llama a la ambulancia. Un hombre de 60 años se apuñaló a sí mismo en el abdomen por dolor resistente, secundario a cáncer de páncreas terminal, que no aliviaba con ningún tratamiento su dolor. Un amigo bien intencionado que estaba por casualidad en la casa llamó a los paramédicos que le llevaron al servicio de urgencias. Aunque el hombre sangrara hasta morir si no recibiese un tratamiento intensivo, ni el paciente, aún alerta y orientado, ni su esposa presente allí, desean ningún tratamiento más allá del control del dolor. La revisión de su historial confirma que sus médicos no saben qué hacer para controlar su dolor y que se espera que fallezca en unas pocas semanas. El médico cree en el respeto de la autonomía del paciente, pero habitualmente pone en duda la capacidad de tomar decisiones en los pacientes cuando intentan suicidarse. Esas acciones de los pacientes parecen suscitar la cuestión de si tienen el derecho o la capacidad de ser autónomos. Este médico también cree sobremanera en la beneficencia, ayudar a aquellos que lo necesitan, aliviar el dolor y salvar vidas siempre que sea posible. La beneficencia indica dos acciones alternativas: cuidados paliativos o intervención terapéutica. Limitarse a usar analgésicos y otras medidas de confort inducirá un suicidio. Iniciar intervenciones médicas y quirúrgicas prolongará una agonía que los compañeros del médico han valorado que no responde ni siquiera al tratamiento paliativo. ¿Qué valor tiene prioridad? ¿Autonomía del paciente o beneficencia? Si predomina la beneficencia, deberá estar dirigida a aliviar el sufrimiento, prolongar la vida o una tercera opción que pudiera incluir ambas. Con esta presentación de caso clínico quiero mostrar lo complejo que es la toma de decisiones en urgencias y en estados críticos, en pacientes y para el médico. Como subtemas presento en esta diapositiva los subtemas de bioética y ley, principios éticos, relación entre clínico de urgencias y paciente, imperativo médico y dilemas éticos, modelo de toma de decisiones éticas rápidas, consentimiento, capacidad de toma de decisión y representantes para la toma de decisiones, cuidados paliativos, contemplar las reanimaciones, docencia post-mortem, moralidad en las decisiones del triage y bioética en la medicina crítica. Se dice que una buena ética hace una buena ley, pero no necesariamente una buena ley hace una buena ética. Las leyes están definidas como normas de conducta establecidas por tribunales, legisladores y otros cuerpos de gobierno se aplican en cierta jurisdicción donde prevalecen, a diferencia de la ética, que pretende tener un carácter universal en determinada cultura. Con esta relación de tabla podemos mostrar cómo tanto la bioética como la ley tienen ciertas características similares, como que son basadas en casos, que existió de tiempos remotos, que cambian con el tiempo, aspiran a la coherencia, incorporan los valores de la sociedad, son base de política sanitaria. La ley, por su parte, a diferencia de la bioética, tiene algunas directivas inmutables, normas formales para procesos, es contenciosa, y la importancia de la bioética es que depende enormemente de valores individuales o centrados en la atención de un paciente, interpretable por el personal médico, que facilita esa toma de decisiones, y la capacidad de responder rápidamente a un entorno cambiante como lo es la medicina de urgencias. Un derecho legal es una demanda que una persona puede exigir a otra, personificada por los derechos personales o en contra del Estado por el reconocimiento y la ejecución de esta demanda.
La mayoría de los derechos implicados en las discusiones bioéticas son derechos reales o conocidos como derechos fundamentales, que son los inherentes a cada ser humano. Estos son sobre todo derechos negativos porque conllevan el deber de otro de abstenerse de hacer algo. Una fuente habitual de conflictos éticos es entre los derechos activos, el derecho de actuar o no según uno elija, y derechos pasivos, derecho de no ser objeto de los actos de otro de cierta manera. En otras palabras, mi derecho termina cuando afectara los derechos ajenos. Los valores son las referencias por las que se juzga un comportamiento humano. Los valores son aprendidos. Las instituciones usualmente lo incorporan o promulgan valores, a menudo como un intento de consolidar viejos valores, incluso en una sociedad cambiante. En las sociedades plurales, los clínicos tratan a personas con sistemas de valores múltiples y diferentes, de modo que tienen que ser sensibles a creencias y tradiciones alternativas. Una clave para tomar decisiones éticas en la cabecera del paciente, además de conocer al paciente, es conocer estos valores que él tiene, que muchas veces a lo mejor no lo tiene o no le dice como un listado, sino que en la manera en que toma las decisiones en qué tratamiento, después de una plática como guía o de una deliberación, el mismo paciente llega a una conclusión para el bien de ese momento y su bien posterior en alguna probable alta. Y en dado caso de pacientes que no son capaces de comunicarse o en menores de edad, además de cuestionar a los representantes o familiares legales de ellos, es importante que mientras sean capaces de comunicarse, siempre hay que empeñarse en descubrir cuáles son los propios valores del paciente sin coacciones. Situándonos en 1979, se publican un libro de carácter fundacional por Tom Busham y James Childress, autores norteamericanos, académicos, de los 4 principios éticos o bioéticos que lideran lo que es la corriente principialista. La justicia es uno de esos principios, en la cual sería dar a cada cual lo suyo. En específico en medicina es repartir cargas y responsabilidades de forma equitativa. La beneficencia es hacer el bien. La no maleficencia nos recuerda a la lex artis de ante todo no hacer daño. Y como respeto a la autonomía es el valor bioético de prioridad o primordial tanto para la sociedad como para cualquier paciente. Está representado por el consentimiento informado y es lo antagónico a lo que es el paternalismo. Otro principio importante que a lo mejor no está anotado, que quiero mencionar, es con respecto a las reformas de la Ley General de Salud de este mes de enero del 2026, que se incluye la salud digital para todo México. Es importante respetar el principio de confidencialidad y recordar que no es lo mismo que el de la privacidad. Situaciones hospitalarias y principios bioéticos asociados, listas de espera, equidad, consentimiento informado, autonomía, información y comunicación, respeto, adecuación del esfuerzo terapéutico o limitación con no maleficencia, confidencialidad e intimidad, beneficencia y eficiencia en el manejo de los recursos, justicia retributiva. Esta es una tabla que nos muestra, también conocida como The Four Topic Chart, en donde facilita la manera de llegar a una resolución de caso o de un dilema que tengamos para beneficio de nuestros pacientes. La relación entre el clínico de urgencias y otros médicos de atención a la salud es que en medicina de urgencias no se está familiarizado con los pacientes que acuden con nosotros y el tiempo que tenemos para resolver los conflictos son en tiempo mucho más corto y por lo tanto no tienen esa solidez o el tiempo que tienen otros tipos de médicos de atención en la salud. Esta tabla está muy interesante y muestra esa comparativa. Como dilema bioético es el conflicto al que se enfrentan, en este caso, el personal de atención en salud, cuando la sugerencia o respuesta o el actuar
pudieran estar correctas 3, 4 formas de actuar y en ocasiones, o más bien para que pueda ser un conflicto, se sobrepesan 2 o 3 valores o tienen la misma importancia. Por eso es importante los comités de bioética porque está esta cuestión de integrantes con diferentes disciplinas, plurales, multidisciplinares, que permiten evitar todos estos riesgos o minimizar más bien riesgos. A la pregunta, ¿puedo hacer esto?, responde la ciencia, y a la pregunta, ¿debo hacer esto?, responde la ética. Como un modelo de toma de decisiones éticas rápidas en urgencias, se menciona en los textos y lo hemos visto en la práctica, que aun el clínico más docto, más lego, no se ha expuesto a todas las probables escenarios posibles porque el paciente cambia y se individualiza esta atención. Es por ello que nos podemos basar en este algoritmo, el cual pregunta, ¿es este un tipo de problema ético para el que ya se haya encontrado una norma o se parece al menos lo suficiente como para que sea posible ampliar razonablemente la norma y cubrirlo? Sí, siga la norma. No, existe una opción que le permitirá ganar tiempo para deliberar sin un riesgo excesivo para el paciente. Sí, sigue esa opción. No, se somete a esta acción que se pretende llevar a la prueba de contingencia, se le llama, o prueba de racionalidad, que son 3 tipos de ellas. La de la imparcialidad responde a la pregunta de si el personal de atención que pretende dar cierto manejo, él mismo siendo ese paciente, aceptara ese manejo. La universalización responde a la pregunta de lo que se pretende llevar a cabo, si fuera apto para poderlo aplicar en la misma contexto o un contexto similar en otras partes o con el mismo tipo de caso clínico. Y como justicia interpersonal es tener suficientes razones para hacer pública esta decisión. Con respecto al consentimiento, pues ya se mencionó que es la máxima representación de la autonomía. La autonomía está ligada a la dignidad. La dignidad es de 1948. Está como el derecho fundamental de cada uno de nosotros y por el que la bioética trabaja todos los días. El consentimiento no es un documento, es todo un proceso durante todo lo largo de la atención. Y los componentes del consentimiento, sus elementos son 3. La información, que tiene que ser clara, veraz, completa y corroborar que lo que quise dar a entender se entendió. Es voluntariedad y es capacidad para toma de decisión. Capacidad no es lo mismo que competencia. La competencia la determina el tribunal. Los componentes de la capacidad de la toma de decisiones es el consentimiento de las opciones, consentimiento de las consecuencias de cada opción, apreciar los costes personales y beneficios de las opciones y preguntarle al paciente por qué está tomando esas decisiones para llegar a conocer sus valores. Y como representantes para toma de decisión, pues sobre todo y primero que nadie, el paciente, que es quien enfocamos toda nuestra atención. De ahí los familiares o un familiar primario, primera línea, y de ahí, si no, si está en peligro la vida, como en estas situaciones de urgencias o medicina crítica, entre el personal del mismo de salud, 2 firmas y pues que siempre los testigos que siempre están incluidos. Como cuidados paliativos, es muy importante que se mencione en este tema de bioética que los cuidados paliativos desde el año 2014, por norma oficial mexicana, la 011, todo el personal que se dedique en estas áreas tiene que tener conocimientos de cuando no se puede curar, sí paliar. Y muchas veces no se acuerdan las personas, a veces siquiera el mensaje, sino cómo se le dice. No por ser honesto hay que ser brutal y hay que conocer el protocolo SPICES o SPIKES para dar las malas noticias, ya que todos pasamos por ellas, todos las hemos recibido, así que hay que buscar el bien común. Con respecto a contemplar las reanimaciones, un tema que considero también relevante,
por las estadísticas que menciona este texto. La American Heart Association promueve actualmente dar a los familiares la oportunidad de estar presentes siempre y cuando el paciente no se haya opuesto, y esta posición deriva de que los beneficios de la familia, lo que se puede obtener durante los intentos de reanimación, lo que ellos presencian, es mayor a lo perjudicial, además de que es un cuasi o casi derecho por la naturaleza de la relación con el paciente. Se ha demostrado que minimiza el duelo, menos imágenes intrusivas y presenta grados menores de ansiedad, depresión, estrés postraumático, etcétera. Como docencia post-mortem, aunque aquí se menciona también que sigue siendo un objeto de debate y se entiende, en ningún momento es una profanación de un cadáver, pero sí como un compromiso moral o un deber, ya que los clínicos que aprendieron las técnicas usadas durante el intento de reanimación en otros pacientes vivos o muertos, se supone o se pretende que ese paciente actualmente fallecido, o ya sea uno, debe al siguiente paciente esa misma cortesía. Como moralidad de las decisiones del triage, el triage existe desde los tiempos de las batallas de Napoleón, donde Dominique Lafayette nos invita o nos promueve o promovió, debido a esas necesidades de salvar las más vidas posibles, una clasificación basada tanto en lo clínico, la observación, los signos vitales, y sí, hay pacientes que llegan, acuden a recibir atención, y para poder nosotros justificar cómo actuamos, existe la guía de práctica clínica, entre otros tipos de normas de cómo nos basamos para el bien actuar y en ese tipo de complejas situaciones o decisiones para poder ayudar a las mayores personas posibles en el menor tiempo posible, pero con calidad. Bioética en la medicina crítica. En la medicina intensiva, el médico enfrenta con mayor frecuencia decisiones vinculadas con la suspensión de medidas extraordinarias, situación que adquiere un grado de dificultad muy elevado. Para los enfermos y sus familias, estas unidades son un sitio desconocido y como tal fuente de angustia y temor. En el año 1988, la Joint Commission Healthcare Organization solicitó a los hospitales políticas por escrito acerca de las órdenes de no reanimación. Para 1991, empezó a requerirles mecanismos para discusión de problemas éticos que emanan de la asistencia a enfermos graves. Como peculiaridades éticas en la medicina intensiva, medicina crítica, están siguientes. Uno, conlleva sufrimientos y riesgos importantes y no siempre consigue recuperar a los enfermos. Puede llegar a situaciones de obstinación o encarnizamiento terapéutico. Dos, es un recurso escaso. Es preciso seleccionar a los enfermos que más se beneficien. Tres, es un recurso caro. Absorbe más del 10% del gasto sanitario de los países. Y tenemos como dilema, ¿cuándo iniciar o retirar una medida de soporte vital? ¿Cómo limitar el esfuerzo terapéutico? Entre otros problemas éticos en las unidades de cuidados intensivos, que ya se tienen muy descritos cada uno de ellos, son los criterios de ingreso y alta, la admisión de ancianos, la limitación del esfuerzo terapéutico versus el organizamiento terapéutico, estado vegetativo persistente y muerte encefálica, donación de órganos, autonomía del paciente, voluntad anticipada, derechos de los familiares, métodos de contención tanto mecánicos como farmacológicos. El siguiente diagrama es una manera sencilla de tomar decisiones complejas en la limitación del esfuerzo terapéutico. Por norma, las unidades críticas deben de contar con este tipo de protocolo, en el cual nos muestran los principios bioéticos, y señalo la parte de el diagrama de proporcionalidad, principio de proporcionalidad, el cual nos dice que establece que un tratamiento médico es éticamente obligatorio cuando los beneficios mejoran o son mejores que la carga para un paciente. Tratamiento extraordinario. Ese aparece el concepto en el siglo XVI por la Escuela de Teología de Salamanca, en donde
Los definen como las medidas inhabituales que se usan o para, se aplican para beneficio de un paciente, pero le generan una mayor carga, mayor horror, mayor aversión. En el caso de tratamientos desproporcionados, como mencionamos el principio de proporcionalidad, busca estar más equilibrado entre carga y beneficio, siendo más objetivo. El tratamiento fútil o inútil, entre más avanzan los avances e inventos tecnocientíficos, es más frecuente que ya sea algunos pacientes o la mayoría, en su caso de los familiares de los pacientes, que soliciten tratamientos inútiles. Ejemplo de ello es el de Karen Ankinland, Helga Wangley, mujer de 86 años que en un estado vegetativo persistente su esposo no aceptaba el retiro del ventilador durando 9 años. Y Nancy Cruzan con el movimiento de los cruzanos, que fue quien estableció que deben existir comités de ética para ver este tipo de dilemas o resolver lo más cercano a ese tipo de complejas situaciones. Un diagrama para la decisión de reanimación cardiopulmonar. Desde que se ingresa a la UCI o a la unidad de cuidados intensivos, se clasifican los pacientes según su diagnóstico y la evolución misma. Cuando no hay esperanza o se considera que no se beneficiaría de o no debería estar sometido a un intento en caso de una parada cardiorrespiratoria a maniobras de reanimación cardiopulmonar, se considera como nivel 3. Aquí menciono cada uno de ellos. Nivel 1 son pacientes en los que se espera que el tratamiento sea satisfactorio y puedan ser dados de alta en el hospital. Si sucede un paro cardiorrespiratorio, se iniciarán las maniobras de intento de reanimación. Nivel 2, pacientes en los cuales se desconoce absolutamente el pronóstico de la enfermedad subyacente, ejemplo, urgencias. Si sucede un paro cardiorrespiratorio, se iniciarán maniobras de intento de reanimación cardiopulmonar hasta que sea evidente su fracaso o se obtenga información de que pertenece a la categoría 3 o 4. En el nivel 3, el paciente tiene un pronóstico fatal inmediato, por lo cual no hay imperativo moral para proporcionar un tratamiento que no se espere que mejore las condiciones clínicas del paciente. La decisión de no intento de reanimación en esos casos se toma con base a criterios médicos y debe quedar establecido en el expediente, tanto la información como los familiares. En el nivel 4 son pacientes con enfermedades crónicas y debilitantes, físicas o mentales, así como pacientes con enfermedades relativamente agudas y amenazadoras de la vida, pero que la muerte no parece inminente. Es por ello que es importante considerar las modificaciones en estas órdenes, ya que se pueden revocar o cambiar el nivel 2 al nivel 1 y el nivel 4, cuando se ha sometido a algún tratamiento, se considera una revocación temporal. Es por eso que es importante en medicina crítica conocer estos aspectos bioéticos para una mejor toma de decisiones. Y como mensaje final, dedíquense a personas, grupos o causas, sumérjanse en el trabajo social, político, intelectual o artístico, deseen pasiones lo suficientemente intensas que les impidan cerrarse en ustedes mismos. Aprecien a los demás, vivan una vida activa de proyectos con significado. Mensaje por la francesa Simone de Beauvoir, por una cultura bioética. Gracias. Gobierno de México.